Pues muchísimas gracias por estar aquí y comenzamos entonces con esta primera pregunta. ¿Cuál ha sido su participación en la escena mexicana en los últimos años? Yo escribí algo y mandé esa respuesta. Bueno, en mi caso concreto, y voy a hablar mucho hoy desde, antes que nada quiero explicitar, digamos, desde dónde voy a hablar. Y yo contesté a esta pregunta diciendo que, bueno, que mi participación ha sido el abandono de la práctica profesional del teatro, entendida como producción de obras, es decir, mi trabajo que alguna vez hice como director de escena, y esto, digamos, como una renuncia frente a las condiciones de producción imperantes en el teatro en México, y seguramente también porque me faltó la fuerza para seguirme peleando con todo el mundo en ese sentido. Y en esa medida la consagración al estudio, al entendimiento de la escena como crítico, fui crítico de proceso, como investigador y con mi trabajo en el CITRU y, como lo dijo el currículum, en la difusión del conocimiento y sobre todo en el terreno de la enseñanza, que es uno de los que más me entusiasma y me apasiona. Bueno, para no detenerme mucho en mí, lo único que me parecería destacable es pensar que estudié con Ludwig, comencé haciendo una obra de Jorge Ibargüengoitia, en una especie de extraño malrealismo. Luego hicimos teatro físico cuando, pues casi cuando no se hacía teatro físico, ¿no? Hicimos autoconfesión. Luego hicimos una pieza que tenía mucho trabajo performativo, mucho documento y testimonio sobre la clínica hace 10 años, y Olga Harmony recomendó a los chicos que se alejaran de mí. Eso me parece lo más destacado en crítica que me ha pasado. Y ahora me salto muchas cosas, y ahora estamos haciendo un trabajo que se llama La Comuna, donde estamos un tiempo con la gente, en organizaciones de personas localizadas territorialmente o en términos de oficio o en otros términos, y generamos unas prácticas que tienen que ver con estar con ellos, generar talleres y después regresarles a la imagen que nos han dado, y generar espacios de reapropiación, así como algo que llamamos escenarios. Escenarios es el espacio donde pueden ser otra vez, perdón, es que desayuné mal, espacios donde pueden ser otra vez antagónicos, donde pueden poner la memoria y el deseo en juego, ¿no? Me parece, bueno, me llama mucho la atención, bueno, desde ayer que he escuchado, y con razón, ¿no?, recurrentemente el nombre de Ludwig Margulis, ¿no? Y me parece muy importante que dentro de las coincidencias que hay en sus trabajos, ¿no?, como hombres de la escena, como gente del teatro en todos los sentidos, ¿no?, desde diferentes perspectivas, y este nombre presente de Ludwig Margulis, no sé si les gustaría compartir. ¿Nos arrancamos por ahí? ¿Por qué no? Si estamos hablando de la herencia, ¿no? ¿Por qué no? Claro, porque digamos, ese es un espacio que Rubén y yo compartimos intensamente, y no solamente en el ámbito pedagógico, en la escuela de Ludwig, en el ámbito de la creación escénica profesional, sino también en el ámbito personal, ¿no? Que compartimos ambos en distintos momentos, a veces en el mismo momento, una profunda amistad con Ludwig Margulis. Y me gusta mucho comenzar por ahí,
digamos, en términos de, como en términos de la importancia de Ludwig, más allá de su enorme importancia como creador escénico. Y yo creo que una cosa que fue fundamental para nosotros en el contacto con Ludwig fue la práctica de un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento crítico que hoy incluso tendría que criticar a Ludwig Margules, ¿no? Y tendría que ver a Ludwig Margules, digamos, como un producto de su época, con todas sus riquezas, pero también con todos los problemas que esto arrasaba, sí, porque Ludwig arrasaba, ¿no? que esto implicaba, ¿no? Y yo creo que en gran parte nuestros derroteros distintos y muchas veces cercanos parten de eso, de esa mirada crítica, no solamente a la escena, sino sobre todo a la relación que la escena tiene con el mundo en el que se realiza. Sí, yo tendría que sumar nos podríamos pasar aquí toda la tarde hablando de él, pero yo quisiera sumar dos cosas. Una, lo que dice Rodolfo, ¿no? Su pensamiento crítico era tan profundo que generaba un montón de desavenencias, ¿no? Y eso me parece importante porque es algo que sigue pasando en la escena, ¿no? Es decir, la imposibilidad, y lo decía hoy una chica en la mañana, la imposibilidad de generar y desarrollar un pensamiento crítico, no la imposibilidad de generarlo, sino la imposibilidad de que eso a su vez genere diálogo. Yo creo, y después de estar más de 10 años en el Citro y de leer cuestiones del Citro y de haber estado con Ludwig, siempre me llamaba la atención la manera en la que se le hacía a un lado por polaco, ¿no? Sacaba del fondo de la gente de teatro mexicana su profundo racismo, y eso me llama muchísimo la atención. Me llama la atención no solo... ¿Ahí me escucho mejor? Sí. Qué bueno, porque todo lo que dije antes voy a negarlo. Y bueno, me lo voy a quedar aquí. Y me parece importante porque lo que pasaba con Ludwig, que veía yo una y otra vez, era justamente eso, cómo el pensamiento crítico saca lo peor de la gente de teatro, la misma razón por la que se fue también Ibargüengoitia. Yo no lo entendía muy bien, es decir, no entendía muy bien de dónde venían muchos de los enojos de Ludwig y logré hacer como un catálogo de enojos, es decir, desde los que venían de Rusia, los de Polonia, los de su mamá, los de su papá, pero uno de ellos, ese me llamó profundamente la atención, porque además también hay que decir, y ahí viene la crítica, que hay dos momentos de su pensamiento. Uno donde el pensamiento es profundamente riguroso, es decir, su pensamiento hacia la práctica, hacia lo que tenía que hacer. Ahí están los cuadernos de dirección, ahí están clarísimamente rigurosos en la pedagogía. Podríamos sacar también aquí un baúl de momentos en los que Margules simplemente te decía: a mí no me vengas con cuentos, tienes que presentar, a mí no me cuentes tu vida, ¿no? Y la otra frase bonita que era: las noches son largas y aburridas, no me digas que no tienes tiempo. Pero por el otro lado, cómo esa imposibilidad de generar pensamiento crítico también iba generando cierto tipo de resentimiento, que también me parece una cualidad muy específica de nuestro gremio, ¿no? Una posibilidad de generar resentimiento que hace que a veces las cosas no sucedan, que hace que a veces seamos mucho más suicidas de lo que deberíamos ser, ¿no? Y que ha sacado en gran parte la posibilidad de generar ningún trabajo solidario. Y lo digo porque Ludwig a veces me parecía profundamente injusto en ese sentido, ¿no? A veces gran parte de eso, y lo tratábamos de entender, pues, para poder estar con él, pero, digamos,
eso, el rigor, el pensamiento crítico, y por el otro lado ese exceso que se vuelve resquebrajador de toda posibilidad de solidaridad, pondría simplemente ahorita también en la mesa, ¿no? Quiero añadir, para hacer referencia al encuentro de hace 50 años, que me releí en estos días preparando esto, que encontraba yo una visión sumamente pesimista en los viejos que ya se iban, Gorostiza, Inovo, en muchos otros, ¿no? En Sequizano, y el único espacio de optimismo realmente que encontré ahí fue el de Jodorowsky, ¿no? Y ahora que decía Rubén, que mencionaba Rubén al racismo y los nacionalismos acendrados de México y el conservadurismo de este país, inmediatamente pensé que Jodorowsky habló con enorme optimismo en ese encuentro y a los poquititos días lo echaron del país, ¿no? Entonces, nada más quería añadir eso, porque me divirtió mucho. Y digamos, como segundo momento también de Ludwig, algo que tiene que ver quizá con no, iba a decir con este optimismo, pero no. Es que quiero subrayar el final de su carrera porque eso nos puede permitir entrar a pensar lo que está sucediendo. Desde Cuarteto hasta Los Justos, libró una batalla muy fuerte en contra de la representación, ¿no? Es decir, ahí había ya desde 1996 y en 2001 un trabajo que muchos vimos, que a muchos nos puso a pensar en muchas cosas. Yo recuerdo, porque vi 120 veces Cuarteto, que yo me preguntaba, ¿y después de esto qué? Había acorralado la representación y había generado algo, curiosamente con Mónica Raya, algo que si le hubiéramos dicho a Ludwig nos hubiera dicho todos los insultos posibles, pero había logrado intervenir un espacio. Es decir, lo que Mónica había hecho, lo que Mónica hizo no fue una escenografía, sino una intervención, y era en esa intervención donde los cuerpos aparecían de otro modo, los cuerpos de Laura y de Álvaro, y algo que también presintió mucho Ludwig era el trabajo que se podía hacer con el espectador, ¿no? Él cuando lo entrevisté para el programa de Mano, él dijo, ¿te diste cuenta cómo yo voy un paso más allá de Brecht? Dice, yo no quiero que piense, yo lo estoy desafiando. Y ahí hay un montón de aspectos que son muy importantes y que yo creo que han hecho, si los volvemos a tomar, han hecho pensar hacia lo que está pasando ahora, ¿no? Quien se ha dado cuenta y quien no se ha dado cuenta, ¿no? Ludwig y Gurrola, justamente en 2001, como decía Rodolfo, pero también como se podía ver ahí, eran los dos directores más jóvenes que había, y mira que les quedaba poco tiempo de vida, ¿no? Sí. Había ahí una, no voy a decir una pasión porque eso es no decir nada, había una agudeza y una inteligencia para hurgar en el tiempo en el que estaban viviendo, que también sería muy importante pensar para saber qué es lo que está pasando ahora. Respecto a eso, entonces, ¿qué tiene que ver o qué influencia tiene este momento o esta experiencia larga que afortunadamente tuvieron con Ludwig Margules, tan rica, en su posición teórica frente a la creación escénica? ¿Hay algo que proviene específicamente de ahí o de dónde viene esta postura que ustedes tienen? Que afortunadamente me tocó leer partes de sus trabajos en estos días, que ya había leído antes, pero me llama mucho la atención este paso del teatro a la diversificación o a la expansión de la teatralidad, ¿no? De contemplar estos límites o a esta liminalidad con la teatralidad, ¿no? Y me llama mucho la atención que en ustedes dos sucedan de repente cosas que son casi paralelas, ¿no? Desde la postura teórica, la contemplación del público. En la mañana estábamos hablando, y si estabas aquí, de este puente
que se tiende con el público, ¿no? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo conciben y perciben ustedes el aspecto del público y su postura teórica desde la escena o para la escena? No sé si quieres empezar. Sí, para... A ver, dos cosas ahí. Uno, digamos, la postura teórica. La postura teórica es muy simple y yo creo que tiene que ver con lo que acabamos de decir del pensamiento crítico. No hace falta más que abrir los ojos. Si algo hacía Ludwig era que te decía, te forzaba a abrir los ojos. Yo recuerdo haberle entregado maquetas y maquetas y dibujos hasta que un día me dijo, vaya, al fin dejas de ser un literato y ves la escena. Pero ver la escena no significaba solamente ver la escena y quedarse dentro de estas cuatro paredes. Solamente se podía ver la escena como él había vivido, atravesado por la historia. Vivir y estar atravesado por la historia significa simplemente abrir los ojos. Muchas de las cosas que están pasando y que ahí sí a mi mal juicio, si ustedes quieren, me interesan, son las cosas que le están respondiendo de manera emergente al estado de las cosas. Yo no sé si después de la guerra contra el narcotráfico uno pueda plantearse siquiera la idea de seguir haciendo las obras de teatro y de seguir metiéndose a estos teatros de la misma manera. Yo no sé si uno puede hacerlo así. Ahí están Los Justos, ¿no? Que fue hecha después del 2000, de los ataques a las Torres Gemelas, sí, del 9/11. ¿no? Y está la respuesta perfecta, no solamente en términos artísticos, sino en términos políticos clarísimos. Y en ese sentido me parece también súper importante pensar, digamos, ya en el segundo aspecto que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Hoy lo decía Otto. Hay un 1% de personas, y vayan a los datos del Conaculta del 2010, hay un 1% de la población que va a los teatros. Es decir, eso nos tiene que indicar algo. No, solo hay que abrir los ojos, no hay que, digamos, si uno está cerrado simplemente a lo que le dicen los maestros, no hay más que abrir los ojos. Si 1%, si nosotros hacemos teatro con el dinero de la gente y solo 1% de la gente viene, tenemos que pensar que nuestras estrategias están mal. Y estrategias no solamente de circulación, son estrategias también de creación, ¿no? Y ahí es donde hay un montón de posibilidades y de teatralidades que están intentando responderse a todas esas preguntas, es decir, tanto a preguntas que tienen que ver con las condiciones del lugar en donde estamos, como a los mecanismos teatrales con los que nos movemos, ¿no? Y cuando digo que sean respuestas, no quiero decir que sean respuestas adecuadas, es decir, que vayan a solucionar, solamente estoy diciendo que intentan plantear la pregunta. Y lo que a veces se intenta, por ejemplo, las lagartijas tiradas al sol, lo que a veces intenta Teatro Línea de Sombra, Murmurante Teatro, La Compañía Opcional y otras tantas que a lo mejor yo no veo, es simplemente eso, tratar de responder de manera adecuada a un estado de emergencia que es transversal, es decir, que nos atraviesa en todos los sentidos. Ya para terminar esta parte y pasarle a Rodolfo la voz, una vez en una reunión como esta, en 2012, Héctor Burges decía, muy bien, ahí había vinito y canapés, aquí no. Decía, muy bien, estamos aquí hablando de teatro con vinito y canapés, muy bien. Dice, ¿cómo sabemos que la próxima vez que nos reunamos no va a entrar alguien a quitarnos algo más que el vinito y los canapés? Hay que ver lo que está pasando en Torreón, hay que ver cómo se hace teatro en Coahuila, hay que ver cómo hace teatro Gerardo Moscoso. Es decir, si esas preguntas no entran, no pasan por el pensamiento crítico y si no pasan por el rigor de la factura, yo no sé qué estamos haciendo. Sí. Ahora bien, yo nada más añadiría que esas reacciones, digamos, y estos ejemplos que Rubén cita y que quizá hemos observado y comentado en nuestro trabajo, están ahí respondiendo a esta situación,
también también están puestos en un contexto de retiradas y de olas que regresan de conservadurismo y de dinámicas gastadas en las cuales se desarrollan, como el país mismo, ¿no? Cuando a mí me llegó esta invitación de Ignacio Escárcega y me dijo qué pasa con la escena en México, inmediatamente me brincó la respuesta, es ¿qué pasa con México? ¿No? ¿Qué pasa con México? Y otra vez, al releer el encuentro de hace 50 años, encuentro las palabras del doctor Solórzano, ¿no? Que él decía, bueno, es un país en desarrollo, un teatro en desarrollo, pero un país que insiste y un teatro que insisten en las mismas soluciones, en los mismos caminos trillados o en las persecuciones y en los moldes que ya no funcionan, ¿no? O en las modas y el seguimiento de ejemplos que no tienen nada que ver con nuestra realidad concreta. Me adelanto quizá a la tercera pregunta que nos mandaron para este coloquio. Nos preguntaban sobre 3 creaciones que nos parecieran significativas desde el punto de vista de nuestro enfoque teórico, y yo mencioné justamente a Las lagartijas tiradas al sol, una obra como El rumor del incendio, para mí una de las cosas más interesantes que están sucediendo en la escena mexicana, digamos las tendencias documentales de la escena mexicana de hoy. Pero en ese mismo sentido, más bien en sentido completamente opuesto, me parece también muy significativo El Jardín de los Cerezos de la Compañía Nacional de Teatro, que fue la última puesta en escena que vi de la compañía, porque es justamente una obra que habla del fin de unos tiempos y que era un símbolo de eso en el escenario, de un teatro que se fue, ¿no? Y que evidentemente ya no está dialogando con su momento y con sus espectadores. Y un tercer espectáculo, un tercer trabajo que incluí en esa pequeña lista, ¿no? Fue la presencia de la Maroma Campesina de Oaxaca en la Muestra Nacional de Teatro de Aguascalientes hace un par de años, porque yo llevaba 25, no cuántos años, no sé, muchos ya, 35 años asistiendo, 30 años asistiendo a muestras nacionales de teatro, y jamás había visto una expresión de la teatralidad popular en nuestro contexto, ¿no? Entonces también la idea, cuestionar la idea de teatro como solamente ese 1% que asisten a las salas en un país que está lleno de teatralidad, que es la teatralidad misma, ¿no? Eso, yo creo que habría que volver a esa pregunta, es decir, ¿qué pasa con el país? Y qué pasa con el país tiene que ver con... Esa es una pregunta que no se hacen en las aulas, eso me parece a veces increíble, porque que tiene que ver con nuestras pedagogías, ¿no? Hace unos años, en 2012, aquí en el Colegio de Teatro hubo un momento en el que tuvimos que decir, a ver, tenemos que responder a lo que está sucediendo e inventarnos una pedagogía conjuntos, ¿no? Es decir, no podemos seguir pensando que estos planes de estudio van a seguir sacando el mismo tipo de, ya no digas desempleados, eso es lo que menos importa, ¿no? Sino ese tipo de caníbales, ¿no? Y empezamos a generar otro tipo de historias y salió, por ejemplo, Campo de Ruinas, ¿no? Una pieza hecha con todo lo que no parecía que pasaba, ¿no? De sabiduría, de dinamismo, de curiosidad de las propias alumnas, que generó otro tipo de dispositivo que muchas organizaciones de desaparecidos, que muchas organizaciones de la gente lo tomó para sí y se lo ha llevado a donde ha querido. ¿Dónde está lo difícil de ver? Es decir, ¿dónde está la dificultad de darnos cuenta en qué está pasando, no con la escena en México, sino cuál es la dificultad de saber y de articular y de decirse, este es el país en el que estamos y tenemos que darle otro tipo de respuestas? Otro problema, nada más lo voy a dejar ahí apuntado, no me dejen ir, sin eso no nos dejen ir, Martín, sin eso, es el que tiene que ver con el problema de la organización,
pero luego iremos a eso. Sí, porque yo quisiera insistir sobre la formación. Yo tengo 2 experiencias recientes, pero antes quisiera decir, en las efemérides que presentó el CITRU, ¿no? Creo que nos faltó, porque yo colaboré para ello, creo que nos faltó, por ejemplo, ahí en la historia del teatro en la universidad, la fundación del Centro Universitario de Teatro por Héctor Azar, ¿no? Y si uno revisa, por ejemplo, ese CUT inicial de Héctor Azar, que finalmente no pudo llevar a cabo, salvo un par de años, vino la irrupción de Cleta, que es otro momento muy interesante y que habría que también ver con una nueva perspectiva, ¿no? De la historia de estos 50 años. El proyecto de Azar era sumamente interesante en el sentido de que estaba buscando los vínculos del teatro con lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. El primer curso no era actuación 3 o Shakespeare 4, era teatro y psicoanálisis, ¿no? Es decir, estaba abriéndose. Y frente a eso llegamos al año 2012, que se abre una maestría en dirección en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y yo participé, digamos, en la discusión de esos planes de estudios, y cuando, por ejemplo, quise hablar de la necesidad de romper esta autonomía de la escena y buscar las materias y las formas y los vínculos del teatro con el mundo, me dijeron, bueno, tú tienes una idea, vete por tu lado, porque aquí se trata de hacer el teatro más bonito, ¿no? Se trata de hacer un teatrito muy bien hecho, aunque no tenga ninguna relación con el mundo, no tenga ninguna relación. Y lo mismo me sucedió en el Centro Universitario de Teatro con el nuevo plan de estudios, ¿no? Donde yo decía, tendríamos que recobrar esa herencia del CUT como un espacio de pensamiento y de interrogación de la teatralidad, de las potencias de la representación y los peligros de la representación, y no como una escuela de actuación a la manera stanislavskiana, ¿no? Con toda la jerarquización política de la puesta en escena y la cadena de producción consustancial a ella, en la que sigue moviéndose la enorme mayoría de nuestro teatro y sobre la cual está diseñada la crítica, los mecanismos de consagración y las políticas de producción del teatro mexicano. Y es que es cierto, digo, ya que dices la crítica y demás, lo que tenemos es un ecosistema igual de predatorio, es decir, no es el momento de hablar porque no existe la crítica, pero tiene que ver con lo que acabas de decir. Las escuelas no generan, no solamente un pensamiento crítico, no solamente generan esta manera fordista de hacer las cosas, sino además copian otro triángulo, ¿no? El triángulo de la mística, ¿no? Es decir, lo que se genera en las escuelas son cuadros de devotos, ¿no? Y ese es un problema. Es decir, justamente ahí es donde el pensamiento crítico no va a estar nunca, ¿no? Cuando lo que genera son cuadros políticos, cuadros sacramentales, pues es imposible que haya un poco de pensamiento crítico, y ese es el reflejo del país. Es decir, ese es el reflejo de los espacios corporativos, ese es el espejo como se hizo la Compañía Nacional de Teatro, ese es el espejo con el que nos relacionamos para hacer los jurados. Habría que revisar también la manera, o sea, ¿quién decide quiénes son los jurados? Pues nadie sabe, ¿no? Y lo que hay es ahí una camarilla de gente repartiendo lo que de todas maneras ya se han repartido. Ahora, voy a solamente darle la vuelta para no seguir sobre algo que ya hemos hablado muchas veces. Lo que el teatro, que parece muy interesante, le ha devuelto a todo esto es justamente otras posibilidades de pensar en otros espacios de representación. No solo otros espacios, sino otras formas. Otras formas de representación quiere decir generar otro tipo de escenarios. ¿Quién puede aparecer? ¿Quién no puede aparecer? ¿Cómo son los turnos de la palabra? ¿Cuáles son los discursos que sí aparecen? ¿Cuáles son los discursos que no aparecen? ¿Quién habla primero? ¿Quién habla después? Eso es lo que se logra ver
en cierto tipo de escena mucho más interesante, ¿no? Que no solamente articulan el problema, sino que además lo ponen en cuerpo, lo ponen en espacio, lo performan si tú quieres, ¿no? Y donde tendríamos que poner la atención, y eso tendría que hacer la crítica, que no existe, tendría que poner la atención justamente en cuáles son esos mecanismos y ante qué es de lo que están respondiendo, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, Teatro Ojo hizo Lo que viene, ¿no? Lo que viene se trataba de una revisión del sexenio anterior, donde tú llegabas, estaban ahí los ejemplares, podías escribir y podías contar un sueño que hubieras tenido en el sexenio. ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué hay ahí? Bueno, evidentemente parecería que no hay un espacio como nosotros lo queremos en la poética, ¿no? No hay catarsis, no hay temor reverencial ni esas cosas. Pero cuando yo estaba allí, llegó una familia. Y llega en esa familia y empieza a ver de qué se trata. Y venían del norte. ¿Quién sabe cómo llegaron allí? Y qué bueno. De pronto el chico dice, mamá, ¿puedo tomar el micrófono? Sí, mijo, toma el micrófono y dice, pues yo en este sexenio, y empieza a temblar, lo que he soñado es que matan a mi tío. Se suelta a llorar, llega su mamá, lo abraza y le dice, mijo, y lo dice al micrófono, dice, mijo, yo lo que tengo que decirte es que tú no soñaste que mataban a tu tío, lo mataron enfrente de ti y nosotros te hemos dicho que lo habías soñado para protegerte. Y ahí se viene abajo toda la familia. Si eso no es catarsis, yo no sé qué es. Pero son otros cuerpos, son otros discursos que el otro mecanismo de representación no nos dejaría ver nunca, porque están vedados, porque la manera en la que se hacía el teatro documental elegía exactamente lo que había que ver y no generaba el escenario más que para aquello que ya estaba dicho. ¿Me explico? Y digamos, eso es lo que me parece muy interesante de pensar, porque eso nos llevaría a pensar cómo sería esa pedagogía. Eso nos llevaría a pensar cómo serían las instituciones que podrían abrir esos espacios y nos pondría a pensar y cómo serían las relaciones entre nosotros si empezáramos a trabajar sobre eso, ¿no? Quedamos que íbamos a ser no tan pesimistas. No, Entonces yo quisiera añadir, digamos, a estos ejemplos algo que, si bien hemos dicho que es difícil encontrar la crítica hoy día en nuestro teatro, y sin embargo, por ejemplo, yo creo que en el terreno de la investigación hemos avanzado notablemente en los últimos años. Uno puede ir ya a Chihuahua, tocado de estar, uno va a San Luis Potosí, uno va a Guadalajara, uno va a Yucatán, uno va a Jalapa, ¿no? Y hay ya discusiones de un muy buen nivel teórico, de un nivel académico, ejemplos de investigación realmente sorprendentes, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas importantes que han pasado en este tiempo reciente, ¿no? Quizá falte todavía para que, bueno, seguramente faltará mucho todavía, como sucede en todos los campos, no solamente en el teatral, para que ese pensamiento se disemine y ¿cómo se dice? Y logre permear, digamos, en otros espacios, ¿no? Quizá los de decisiones reales. Allí, por ejemplo, es importante, para pasar a ese tema de la organización, por ejemplo, lo que pasa en Jalisco, ¿no? En Jalisco lo que sucede es que alguien de nosotros, que siempre es así, pero alguien de nosotros llega a una institución y en lugar de servirse con la cuchara grande, lo que hace es hackear a la institución, ¿no? Llega Gabriel Escatel a teatro de la Secretaría de Cultura de allá y lo primero que hace es preguntarle a la gente qué necesita, lo cual es completamente al revés de cómo hacemos las cosas, ¿no? Les imponemos a las gentes lo que creemos que necesitan. Entonces les empieza a preguntar
y dos creadores de allí dicen, bueno, necesitamos encontrarnos, o sea, para hacer eso, pues necesitamos un encuentro y necesitamos hacernos preguntas. Y lo que generan, a la luz de la muestra estatal de teatro, que ese sería otro problema, pero no me voy a detener ahí porque quedamos en ser optimistas, lo que empiezan a generar es, pegado a la muestra, un encuentro. Y lo que logran generar en ese encuentro, primero que nada, es una metodología que no es otra vez ese triángulo representativo, ni es asambleario. Es una metodología mucho más dinámica, mucho que detecta y que va al grano de las cosas. Primero que nada deciden, no nos vamos a meter en problemas estéticos. ¿Y por qué no nos vamos a meter en problemas estéticos? Porque cada quien puede hacer lo que le dé la gana. Eso me parece muy importante, ¿no? Es decir, todos los teatros, al final de cuentas, están bien. Por principio de cuentas. Y entonces, los problemas que vamos a detectar son los problemas de nuestro gremio. Es decir, que son problemas laborales. Vámonos bajando a otro lugar que son los problemas laborales. Y en esos problemas laborales empiezan a generar una posibilidad de detectar, de ponerse de acuerdo y lo más importante es salir con una agenda. Ahí hay algo muy importante sobre lo que estamos diciendo. No se trata simplemente de hacer que las instituciones hagan, se trata también de hackearlas. Es decir, se trata de que estas son nuevas generaciones. Gabriel es una nueva generación, Mariana Gándara, que estuvo en el Chopo, es una nueva generación. Es decir, son personas que están empezando a pensar que algo muy simple, que es que las instituciones están para las personas y no las personas para las instituciones. Pero está sucediendo. Lo que ha pasado en Jalisco es que este es el tercer encuentro, y yo lo voy a seguir presumiendo. Una de las cosas que ha salido de este tercer encuentro es una propuesta para hacer un observatorio de prácticas teatrales, que me parece súper importante. Es decir, que ya vayamos pensando en otras formas de organizarnos que no sean sindicales, que ya vayamos pensando que a nivel ciudadano hay un montón de cosas que se pueden hacer. Es una propuesta que tiene una dinámica de cómo tendrían que ser ese órgano. Además hay links a todas las leyes nacionales e internacionales para que las conozcamos, es decir, tenemos que llegar a eso. Hay una propuesta de un manual de buenas prácticas teatrales, que también me parece muy importante, y hay un glosario. Ese glosario es importante porque vamos a platicar cómo vamos a definir ciertas cosas, que eso es muy importante, pero además cómo vamos a definir esas cosas para dar la batalla. Es decir, nosotros tenemos que dar la batalla, no solamente, la batalla no es entre nosotros, la batalla tiene que estar en otro lugar y ese lugar es poder batallar con las autoridades, pero también con la ley en la mano. Por ejemplo, ya para terminar este cuadro. En el interior de la República Mexicana, los municipios rentan los espacios, ¿no? Y la gente no puede acceder a los espacios de la gente porque los rentan. Ese es un problema que está en el artículo 4 de la Constitución mexicana. Simplemente hay una ley de cultura y de derechos culturales. Y hay apartados de la UNESCO y hay la Declaración de Estrasburgo, los que tenemos que tomar y traer en la mano para decir lo que usted está haciendo, señor funcionariete, al cobrar por eso, es que me está, no solo a mí y a la población, les está quitando un derecho que está aquí, que está aquí, que está aquí. Es decir, ¿en qué momento íbamos a pensar en tener eso en la mano? Pues en el momento en el que nos dejamos de pelear con nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que nos peleemos entre nosotros? Pues esas verticalidades, ¿no? No puede haber un país democrático mientras existe esta Compañía Nacional de Teatro. Es enloquecedor que estamos viviendo en dos países completamente distintos, ¿no? Y ya. Eso fue optimista. ¿Cuáles serían las obras para ti que son representativas? Las que te hayan, o las escenificaciones que te hayan resultado significativas.
Bueno, estuvo aquí en una de estas imágenes, ¿no? El veneno que duerme de Ricardo Díaz, sin duda. Las visitas guiadas de Teatro Ojo, sin duda. Perdón, se me acaba de ir. Bueno, esta obra de la Compañía Opcional en Guadalajara que acaba de suceder. Las ciudades imposibles de la Compañía Opcional de Guadalajara, y en algún momento, por supuesto, ¿cómo se llamaba esta obra sobre Beckett que hizo Teatro Línea de Sombra? Galería de Moribundos. La Galería de Moribundos de Teatro Línea de Sombra. Iba a hablar de un Boisek, pero ya sería echarle un guayabazo al compañero de enfrente y eso no se vale. Para mí esas obras son medulares, junto con otra que acaba de pasar ahorita, que es Lo que cala son los filos, ¿no? Sí. Evidentemente, Lo que cala son los filos y lo de... Ya estoy muy viejo. Y lo de Las cartas al artista adolescente, de Martín. Fíjate qué curioso, porque son dos semillas que estaban allí. Y que no las vimos hasta mucho tiempo después realmente. Yo suelo poner en paralelo Las cartas al artista adolescente con el cuarteto de Margules, porque por medios completamente distintos, ¿no? Pusieron, yo decía, el caso del cuarteto, a través de un error conceptual, porque finalmente fue poner una obra de Heinrich Müller en términos dramáticos, pero la escenificación de Margules efectivamente se peleaba con la representación, yo decía, la puso literalmente contra la pared. Y del otro lado, Martín Acosta y Luis Mario Moncada estaban buscando, digamos, la independencia del discurso textual, y en este caso narrativo, con la representación, ¿no? La autonomía de la representación respecto al texto. Y después vinieron esta serie de creaciones muy interesantes de los años 2000. En el Citro organizamos un ciclo, Ileana Diegues organizó un ciclo que se llamaba Desmontajes, ¿no? Sobre esto, que fueron El veneno que duerme de Ricardo Díaz, La Salomé de Héctor Borges y Teatro Ojo, el trabajo de Rubén y Gerardo Trejoluna, digamos, el primer actor performativo de México, ¿no? Y casi único, diría. Por eso siempre hacía monólogos, o unipersonales más bien. ¿Y qué más era? Por ahí algunos trabajos de Juliana Fessler, del Teatro de Ciertos Habitantes, y ciertamente de Teatro Línea de Sombra, que son, digamos, una bisagra en el antes y en el después del teatro en México. Por lo menos el que nos ha tocado, que nos ha tocado ver. Sí. Y en ese sentido habría que hablar también de... yo sé que estamos haciendo a un lado mucho que ha pasado en la dramaturgia, pero bueno, no es ni mi especialidad ni lo que me interesa realmente, pero estamos dejando a un lado, por ejemplo, la importancia que ha tenido Transversales. Es decir, Transversales ha sido, para muchas de estas cosas, ha sido muy importante porque ha sido ha sido un espacio que ha permitido el diálogo con el afuera sin pasar por esos grandes espacios, ¿no? Porque Transversales no es solamente alguien que trae invitados de afuera, sino que los pone a dialogar en los talleres, en las charlas, en los encuentros, ¿no? Por eso ha venido también, ha vuelto José Sánchez, es decir, le ha dado un nivel que los grandes festivales no tienen capacidad de dar, ¿no? Porque los grandes festivales lo único que traen es esta cosa grandiosa, masiva, ¿no? Que pasa por encima de uno y lo deja uno así como, bueno, ¿cuándo voy a tener yo el presupuesto de la Showbune? A menos que me vuelva amigo de la Compañía Nacional de Teatro. ¿No? En cambio, hay otro tipo de festivales transversales, pero también hay otros, ya que estoy hablando de festivales, bueno, voy a terminar Transversales. Transversales ha sido importante justamente porque ha podido hacer estos puentes de diálogo con otro tipo de teatralidades. Pero luego también ha pasado algo muy bonito, que se han hecho otro tipo de festivales más modestos que lo único que intentan es dialogar. Por ejemplo, el Festival Caín de Guadalajara que hace Inverso Teatro ha sido muy bonito. Yo creo que ya no sigue, pero no importa,
porque hay muchas nuevas generaciones también en el interior de la República que lo que quieren es dialogar con sus pares en el interior de la República, y eso también es importante, ¿no? Alguien tendría que ocuparse de esos festivales. Sí, yo añadiría a ese el encuentro organizado por Edgar Chías y Legom en Querétaro, que ha producido un fenómeno muy interesante a propósito de este no repetir los mismos caminos que ya han fracasado, y uno de ellos es el de la centralización, ¿no? Y que ha producido un fenómeno que creo que solamente es comparable con el que produjo Oscar Liera en la creación de un teatro regional muchos años antes, ¿no? Y es un espacio de encuentro de dramaturgias, que tampoco es mi tema predilecto, digamos, o de interés fundamental, pero que es notable, como lo ha señalado Fernando de Ita, que ha hecho un circuito de intercambio y de circulación de las obras y de los modelos de escritura que no pasa por la Ciudad de México, y esto me parece fundamental, ¿no? Para este país, digamos, tan centralista. Sí, ¿no? no, sí. Bueno, yo tendría muchas preguntas que se me antoja hacerles, pero creo que no nos alcanza el tiempo. Casi siempre nos quedamos con muchas deudas del lado del público, y creo que es el momento de pasar el micrófono a las preguntas, inquietudes, comentarios. Ojalá sean en este sentido de tomar en cuenta al otro, ¿no? De ser un poco o algo precisos, digamos, en cuanto al comentario o la pregunta, para que tengamos tiempo de escuchar a los demás y escuchar, ¿no?, a nuestros invitados. Les vamos a pedir a las personas que hagan sus preguntas, hagan favor de presentarse con su nombre y levantarse, para que podamos verlos también a través del streaming. Se les va a suplicar, por favor. No hay preguntas. No, yo sí. ¿Les das miedo? Acá. Aquí. Ok, voy a atender a las instrucciones. Soy Dafne Nájera, y soy bueno, me levanto y ya me ven y me vuelvo a sentar. De acuerdo. Bueno, es que es más cómodo desde acá. Desde aquí me ve muy bien. Bueno, pues justo en la sesión pasada hablaba de esta preocupación, de esta preocupación por el pensamiento crítico ante el teatro que vemos, ante el teatro en el que participamos, ante el teatro que estudiamos. Entonces me resonó ahorita lo que hablaban de hablar desde un sentido optimista, y entonces a mí pues justo pienso en que lo que me movía hacia mi comentario de generar el pensamiento crítico es el pesimismo que encontraba en cuanto a no tratar de entender estas nuevas teatralidades, ¿no? Entonces, pues nada más retomo como ese punto del pesimismo. También lo comprendí lo que decía Rubén, como una anestesia, como no nada más quedarse ahí, como no nada más quedarte justo en el pesimismo, en el pensar en esta crisis, en la vaguedad, sino en lo pragmático. Entonces, en ese sentido también después me quedé con distintas dudas de cuál es el fin de este coloquio, de ustedes con su experiencia, brindarnos estas herramientas a nosotros que nos estamos formando, de no nada más quedarnos en lo anecdótico, de no nada más quedarnos en las efemérides y en lo que mencionaba Rosy de la herencia, sino ¿qué hago con eso? Justo, ¿qué hago con eso? ¿A dónde paso? ¿A dónde voy más allá de eso?
Entonces, desde su experiencia, pues que es reconfortante y es lindo estar acá escuchando sus historias, ¿no? Y es agradable, da risa a veces, pero y lo agradezco, pero y no es agresión, pero ¿qué herramientas justo nos brindan? Que este espacio como tal, ya en el que generamos este pensamiento y estas dudas y estas inquietudes, porque justo me comentaban, bueno, es que pues redundaste, no llegaste a nada en concreto, pero es que creo que justo mi participación también ahorita surge de que mi cuerpo quiere expresar algo, de que mi voz como extensión del cuerpo quiere expresar este sentido de querer obtener algo, de querer tener una herramienta sólida, por así decirlo, para poder continuar en esta formación. Listo. Ahí arriba. Ay, ay. Igual. Mira, uy. Gracias. Bueno, hola. Este es un comentario, quizá más reflexión, quizá se vuelve pregunta, quizá no, en el camino. Pero justo el día de ayer que tuvimos una sesión en el SPEP muy rica, nos preguntábamos sobre este ejercicio vinculante. Yo estoy muy contenta de estar aquí viendo a tantísimos alumnos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro escuchando. Y justo lo que decía Dafne en este momento me hacía pensar en una problemática que creo que toca a toda una generación nuestra, ¿no? Intentar empezar a resolver. Porque efectivamente coincido con muchas de las cosas que tanto Rubén como Rodolfo, que además creo que han hecho una genealogía bastante puntual de hacia dónde se fue desenvolviendo desde las efemérides hasta todo el discurso. Entender estos terrenos de la no vinculación de un teatro que se hace en México, nulamente vinculado con su realidad. Solamente como acentuar también que vincular con la realidad no forzosamente se trata de volverlo temáticamente vinculado, ¿no? Sino desde qué lugares también de las propias producciones poéticas es posible vincular, ¿no? Porque si no, de pronto daría la sensación de que estamos apostando solamente por hacer un tipo de teatro, ¿no? O un tipo de estéticas. Lo digo porque lo escucho de manera recurrente entre mis alumnos, esta preocupación. Bueno, ¿ahora qué? ¿Hay que hacer solo teatro documental? ¿O desde dónde enuncio? Con una preocupación genuina, ¿no? Con una preocupación que escuchaba ahorita en Dafne de, es increíble escucharlos, pero ¿y qué pasa con la formación, ¿no? Y cómo no volver, y esa es un poco una pregunta hacia todos los que estemos acá del lado un poco de la docencia, ¿cómo no volver estos discursos también un discurso embrutecedor, diría Rancière, ¿no? O sea, ¿cómo no volver, cómo acercar inteligencias, cómo entender inteligencias, cómo entender que están operando desde otro lugar esas inteligencias, cómo acercarnos a esos cuerpos? Y es muy curioso porque estamos aquí todos sentados una vez más en el formato de siempre, ¿no? Los cuerpos allá, que de alguna manera tienen una serie de experiencias que traducir acá, a los jóvenes, desde un lugar, perdón que lo diga, pero una vez más reproduciendo un esquema que me parece que es desde esta lógica embrutecedora, ¿no? Vamos a colonizar a partir de una serie de conceptos, vamos a citar a una serie de autores, a ver cómo hacemos sentir ignorante al otro, ¿no? Entonces, me preocupa de manera fuerte, no lo digo de acuerdo a sus discursos, sino que sigamos reproduciendo también estas lógicas y que no nos emancipemos desde otros lugares, ¿no? Lo digo un poco con preocupación, se convirtió en comentario, pero quizá también un poco en pregunta, ¿cómo le vamos a hacer para, desde esta conciencia también que hemos forjado a lo mejor otras generaciones, de entender otras lógicas, cómo las hacemos para comulgarlas con esta generación, con estas tantas generaciones que vienen, más allá de encontrarnos entre pares, discutirlas, profundizar, estar de acuerdo o construir desde disensos también? ¿Puedo decir dos cosas? Una, la digo nada más casi por molestar, pero no es cierto. Es decir, yo creo que en la medida en la que tengamos un montón de formatos, este puede permanecer. A veces este formato me gusta por alguna razón, ¿no? Porque a veces, aunque no le parezca, me gusta callarme. Y dos, dices algo que me parece muy importante, pero que tenemos que volver a pensar juntos. Es decir, el pensamiento crítico no se enseña, se le genera un escenario.
porque ya está ahí, ¿no? Es decir, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ese es el momento de generar el escenario para que entre todos saquemos la respuesta. Si la gente sigue pensando que tengo que pensar en, entonces ahora es esto, entonces ahora es otro, eso es un síntoma inequívoco de que algo está funcionando mal en los procedimientos pedagógicos, ¿no? Tuvimos un coloquio recién en Chihuahua y terminando, los chicos decían, bueno, pero el lunes vamos a volver otra vez, los maestros que no vinieron, los alumnos que no vinieron, otra vez. Bueno, pues apunten lo que les haya parecido enloquecedor y péguenlo en toda la escuela. Es decir, revienten la escuela con procedimientos, con lo que su cuerpo quiera decir, porque también parece que el cuerpo solamente quiere decir colonícenme otra vez, ¿no? Devórame otra vez. ¿Y dónde está? O sea, parece que los pasillos fueran los pasillos de la muerte, ¿no? Cuando los chicos también van a asumir que esos pasillos son cuerpos y que hay que tomarlos, ¿no? Y que los otros cuerpos son cuerpos ante los que uno se puede plantar también de otra manera. ¿Cuándo van a asumir también los chicos? Porque así llegan, pero luego quién sabe qué pasa, que sus cuerpos también tienen una presencia y que esa presencia está allí. A lo mejor solamente va a pasar, claro, en tu clase y en otras dos, pero puede ser que eso sea muy, muy bueno para empezar, ¿no? Pero hay un momento en el que los chicos tienen que saber que la abuelita también está de su lado, ¿no? Si parece que no, el problema es más grave de lo que pensamos, pues. Ya. Sí, hola, soy Ilse del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro. Empezaron el conversatorio con qué pasa en la escena en México y pues contestaron ustedes mismos de que va muy ligado a qué pasa con México. Y creo que esto es algo, y va muy ligado al comentario anterior, que creo que se olvida en las aulas. O sea, se está hablando de un pensamiento crítico y se está hablando de, sí, nos enseña, pero creo que sí se propicia. Y me parece como muy contrastante con lo que muchas veces se vive en los salones. Y bueno, ustedes también lo mencionaron, ¿no? La manera en la que se enseña y que finalmente muchas veces el teatro se termina convirtiendo en algo de una élite artística, que sí somos los que estudiamos teatro o los que pertenecen a cierto grupo y entonces se acaba volviendo un teatro para nosotros. Bueno, en lo personal es lo que he percibido últimamente, que es muy contrario a pues muchos conversatorios, conferencias a las que he ido, que pareciera que hay como esta postura de sí hay que hacer un teatro con respecto a lo que está pasando en nuestra cotidianidad, pero en los salones de clase eso no se aborda, en las mismas puestas en escena eso creo que ya muchas veces es dejado a un lado. Entonces, bueno, también esto ligado a una pregunta, ¿cómo creen ustedes que se pueda propiciar este pensamiento crítico del que estamos hablando? ¿O cómo volver a eso de hablar de qué pasa en México, ¿no? Y no necesariamente desde una posición panfletaria o discursiva de enseñar qué es lo que está pasando, pero sí de cuestionar qué es lo que está pasando, y no tiene que ser mostrarlo tan tangiblemente, pero que se aborde en las temáticas. Es decir, creo que se está olvidando muchas veces eso, a pesar de que como teatreros hablamos de que de eso se tiene que hablar. Entonces, ¿cómo regresar a eso? ¿Cómo propiciarlo en las aulas cuando ya, pues, de una manera sistemática se está enseñando de cierta manera? No en todas las aulas, pero creo que sí en una gran cantidad de estas. Yo creo que tenemos una enorme ventaja, ¿no? Porque nuestro oficio es un ejercicio de la mirada, ¿no? Es una manera de ver. Y entonces yo pienso que el teatro, creo que esa era la segunda pregunta, ¿no? que nos mandaron, cuál era tu posición teórica, ¿no? Respecto a la escena y esto. Y yo contesté algo así como
Finalmente el teatro es la construcción de una mirada, ¿no? En el teatro es un laboratorio donde uno aprende a ver, y entonces creo que lo importante ahí es no olvidarse que ese teatro no está aislado del mundo, que es una parte del mundo, ¿no? Pero ahí se puede entrenar muy bien la mirada, que tiene que volver al mundo, pues, ¿no? Y nosotros con Teatro Línea de Sombra, de plano, lo que optamos fue por hacer otro proyecto, ¿no? Es decir, pasan muchas cosas en la universidad y yo creo que se puede hackear a la universidad porque ha pasado, pero es muy cansado. Y luego en el otro proyecto demostramos que somos muy malos administrando dineros, que es otro problema. Ricardo García, profesor del colegio. Gracias por estar aquí, Rubén. Quisiera preguntarte, tú hablas mucho de pedagogía, pero ¿cómo le estás haciendo en la maestría del ENAT para este pensamiento crítico y para esta construcción o reflexión en la escena? ¿Cómo le haces con estos estudiantes que estudian dirección en la ENAT, en la maestría? Porque sé que tú sigues siendo maestro de ahí. Gracias. Bueno, dos cosas. Uno, los chicos ya se organizaron para ir a hablar con la directora y le van a dar una agenda muy puntual, ¿no? De demandas muy claras. Es decir, y que me hayan pedido que esté allí me hace muy feliz. Dos, es muy simple. Lo que yo intento es que se pregunten por qué están allí y qué tipo de espacio es ese. Es decir, que se pregunten cómo es que ese lugar existe, qué es lo que quiere de ellos y qué es lo que ellos van a hacer con ese lugar. Es decir, yo creo que sí, a lo mejor hace 10 años pude haber dicho que revienten las escuelas, ¿no? Y pongámosles bombas y esas cosas. Bueno, uno tiene sus adolescencias, ¿no? Varias. Ahorita estoy en otra, pero esa no. Me resultaba más interesante y atendiendo al rechazo de Rodolfo, me resultaba más interesante estar ahí a que se cuestionaran, porque ellos van a seguir allí, ellos van a seguir aquí. Es decir, muchos de ustedes no se dan cuenta, pero nos vamos a seguir viendo durante otros 20 años, los últimos que me quedan, pero nos vamos a seguir viendo durante todo este tiempo. Es decir, ellos van a seguir allí. Y eso es me parece muy importante que por lo menos se hagan esas preguntas y por lo menos que esas preguntas estén en cada una de las cosas que hacen. Es muy bonito porque llega un momento en el que tienen este doble discurso, ¿no? En el que simplemente explotan porque lo que platicamos nosotros no es lo que está pasando en general en las otras materias. Y me parece bien. Es decir, yo también detecto pues que es una licenciatura de 2 años, eso me queda claro en términos académicos, pero está ahí. Y hay gente con la que se puede hablar con Nacho, se puede hablar con David Holguín, se puede hablar con Nacho, se puede hablar con David Holguín. Y además, pues es algo que, digamos, es una asignatura que entra dentro de mis tareas como investigador del CITRU, ¿no? Yo quisiera decir, ahorita que dijo, hay gente que escucha y gente que desarrolla su propio pensamiento. Yo completo mi experiencia con ese plan de estudios y el del CUT. Estoy leyendo la tesis de una chica del CUT, hija del director del ENAT, cuando se hizo esa maestría, con unas herramientas teóricas que no estaban en esa maestría, que no están, justo con esas herramientas teóricas que no se quisieron incluir en la maestría, que no se quisieron incluir en el CUT. Maravillosa tesis. Formidable. Sí, esa era la otra pregunta para, ¿no?, Rodolfo.
¿Qué detectabas tú en el CUT? Por ejemplo, tú eres profesor, creo que todavía de una materia en el CUT, no lo sé. ¿Cómo haces tu pedagogía para la escena? ¿Cómo reflexionas la escena en esa materia? Bueno, yo debo hablar un poco de cierta esquizofrenia porque, no, yo procuro ubicarme donde estoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo doy clase de actuación en Casa Azul, pero en una empresa, en una escuela que pertenece a una empresa privada, aunque tiene bastante distancia con la empresa, afortunadamente, de otra manera yo no resistiría pues, el estar ahí, ¿no? Y hay bastante libertad en este sentido en la pedagogía, pero no se le puede pedir lo mismo que a una universidad. Ese era mi pleito con el plan de estudios del CUT, ¿no? Que estamos en el contexto de una universidad que debe pensar en una postura crítica de los estudiantes y no en la producción de mano de obra, ¿no? Y aún ahí, digamos, y un poco en el CUT juego ese papel un poco de sabotaje, que es muy desgastante, como dice Rubén, que es muy difícil cuando tú tienes 2 horas de trabajo a la semana y las otras 30, o porque tienen muchas horas, se repite una y otra vez, tienes que saber hacer esto para cuando te lo pida un director, ¿no? Eso es muy difícil, pero por lo menos sembrar esa inquietud y abrir, digamos, y acercar otros enfoques es una posibilidad. Y en el caso mismo, digamos, de mi trabajo como maestro de actuación en Casa Azul, procuro siempre, digamos, porque me gusta la actuación, no desdeño lo dramático, es más, creo que soy muy bueno haciéndolo, ¿no? Creo que soy bueno haciéndolo, entonces, pero procuro siempre decir, esta es esta manera, pero existen otras muchas posibilidades de hacerlo. Y pienso mucho más ahí, digamos, más que en una pedagogía, en la posibilidad de enfrentar a los alumnos a una experiencia artística, a una concepción artística de la actuación, que es en el fondo una gran pedagogía, pienso yo. Y por último, nada más, se nos abre otra oportunidad en el CITRU, creo que van a abrir la maestría también en estudios teatrales o en investigación teatral, y acá en el colegio ahora vamos a empezar una vez más, espero en 2 años, a abrir una maestría en estudios teatrales. Todavía no nos ponemos bien de acuerdo, pero es otra oportunidad que tenemos para ver si ahora sí nos sale ese pensamiento crítico y cómo ponerlos en estas estructuras de las universidades o del INBA, ¿no? Nada más. Sí. ¿Había alguien allá arriba? Hola, yo soy Gilberto del Colegio de Literatura Dramática y Teatro también. Mi pregunta es, comentan que hay que hablar sobre lo que pasa en México a través del teatro y sí es, creo que, indispensable, pero ¿cómo hacerlo siendo que mucha gente, muchas personas comentan que a veces pareciera que México tiene una mala racha en cuanto al narcotráfico, la pobreza, el mal gobierno, bla, bla, bla? Y eso lo ven en la cotidianidad y lo ven también en las noticias y lo ven en las pláticas familiares y lo ven en la sobremesa y lo ven en todos lados. ¿Cómo hablar? Perdón, entonces también dicen, es que no quiero volver a ver lo mismo en el teatro. Entonces, ¿cómo hablar de lo que sucede? ¿Cómo hablar de lo que pasa? ¿Cómo hacer que la gente vuelva a creer en el teatro mexicano, hablando de lo que acontece en México sin atosigar al público, sin atosigar al espectador de lo que ya conoce? Atraer de nuevo al espectador con una nueva idea, no con lo que él se piensa. No sé si me expliqué. Sí. Yo creo que tú mismo lo dijiste, la gran pregunta es el cómo. O sea, y no hay recetas.
y no hay recetas. Lo que sí sabemos es que repitiéndolo exactamente como lo hemos estado haciendo, no funciona. ¿Sí? Y yo ahí también creo que, personalmente, digamos, creo que tendría que haber un desplazamiento importante, ¿no? No se trata de hablar, dice Lehmann, lo importante, lo político en el teatro no son los temas, sino la manera en que el teatro logra que se perciban, ¿no? Y yo leía hoy un post de Rubén de hace un año, ¿cuántos? ¿O 5? ¿No? 4 años. Sí, ¿no? cuando lo de Ayotzinapa. 2014. Y ahí había un punto que me parecía muy importante, que pensaba yo que ahí podíamos encabalgar la conversación hoy, ¿no? Que decía algo como, en tiempos de emergencia, dilo tú, porque para no citarte estando aquí, pues, ¿no? Bueno, en tiempos de emergencia lo que tenemos que preguntarnos es sobre las formas de hacer política. No, desplazar el interés estético, ¿no?, del teatro para una reconfiguración de la política, de las relaciones políticas. Yo creo que por ahí tendría que ir, y yo creo que es lo que hacen estos buenos ejemplos, digamos, estos ejemplos muy interesantes de diversos grupos y de diversas índoles en México, algunos de los que hemos mencionado y otros no, el Grupo Aparte de León, en fin, varios colectivos, que es interesante, ¿no? Un término que estaba prohibido en nuestra generación, ¿no? Hablar de colectivo, esto estaba satanizado verdaderamente, y hoy tenemos a muchos grupos trabajando en una horizontalidad que para cambiar, digamos, esas relaciones del teatro con los espectadores, primero cambia las relaciones al interior del propio grupo. Este es, por ejemplo, uno de los grandes problemas para mí de nuestro teatro, y es que es un teatro que vocifera siempre cuán desacuerdo está con el sistema de cosas, siempre y cuando ese sistema de cosas no es el suyo. Y reproduce en su pequeña comunidad justamente todos los vicios y todas las estructuras y todas las formas, digamos, que critica en el nivel más amplio, digamos, de la política. Y no ve la paja, digamos, la viga en el ojo propio, pues, ¿no? En el propio. Y solo para complementar algo importante, no se trata solamente, o sea, claro, estamos hablando de qué pasa con la escena en México, pero también lo que no pasa es que no miramos para el sur. El sur tiene un montón de respuestas en Centroamérica, en Sudamérica, hay una posibilidad de generar teatralidades que han respondido a estados de emergencia, desde las dictaduras, pues, y nosotros simplemente parece que de Coyoacán para el sur no existe nadie, ¿no? Y es temible porque en realidad nos han dicho, a mí me han dicho en Nicaragua y me han dicho en Ecuador, me han dicho, nosotros fuimos hace mucho tiempo a Cádiz y vimos una obrota así enorme que hablaba de Hernán Cortés con el presupuesto de 5 años de nosotros. Dicen, de todo el país. De todo nuestro país. En ese momento nos dimos cuenta de que nosotros no le interesábamos a México y de que México no nos interesaba nada. Hay que mirar al sur, ¿no? Hola, mi nombre es Michelle, también soy de este Colegio de Literatura Dramática y Teatro. En primera quisiera agradecerles porque no se redujo el coloquio a que nos dijeran que hay que echarle muchas ganas y seguir teniendo fe. Me parece que algo que es muy rescatable es que veo muchas provocaciones en torno a lo que tanto Rubén como Rodolfo nos comentaron, pero también quisiera agregar, también como una provocación de este lado hacia ustedes, que no nos vean con tanta condescendencia, ¿no? Sobre todo en cuanto a la parte de la escuela. O sea, yo creo que sí existe un pensamiento crítico. Lo que noto que, por ejemplo, hay en mí es una ignorancia en cuanto a la fabulación de mi identidad, por ejemplo, ¿no?
o sea, mi vinculación con el entorno, mi vinculación conmigo misma y con mi propia historia, creo que también llega a ser un bache en torno a la creación, porque siento que tiene que ver con algo que está capas y capas y capas abajo de mi propio yo, ¿no? O sea, porque siento que se me educó para reprimirme. Y creo que el estado de las cosas sí tiene mucho que ver cómo está constituido el Estado, las instituciones, pero también está en tanto el nivel social, ¿no? Que lo sobrepasemos o no, existe ciertas relaciones de convivencia con los otros, pero también con nosotros mismos, ¿no? Y, o sea, creo que no les voy a preguntar qué tengo que hacer, una ruptura, una conciliación, una reformulación, porque creo que, o sea, la vida como el arte es irreductible, ¿no? Y hay diferentes formas de abordarlo, de imprimirle sentido, y creo que ese camino es algo que yo tengo que recorrer sola y tendría que responder sola. Pero lo que sí es que me gustaría que quienes están en la creación, quienes están como maestros, quienes están como colegas, puedan otorgarme, no sé si herramientas, pero sí puntos de guía, ¿no? Vías que podría recorrer para poder lograr comunicar, ¿no? Porque creo que algo que ambos mencionan y que es importante es que al dejar de lado la estética, se permite el hacer sin la pretensión de que se vea bonito o de complacer, sino de qué manera o qué maneras estoy encontrando y cuáles sí funcionan para comunicar con el otro, ¿no? Porque yo creo que estoy estudiando teatro, no, más bien, estoy segura y empecé a estudiar teatro porque me interesa comunicarme, ¿no? Y no apantallar. Entonces, creo que no va por la condescendencia, sino por el apoyo y la guía, ¿no? O sea, tampoco espero que me digan cómo hacerlo, pero sí que me den atisbos de dónde podría ser. No sé si es una pregunta implícita, pero creo que sí. Bueno, hace un rato, igual, en aulas, ¿qué pasa? Yo creo tan solo aquí a 1 metro de mi derecha e izquierda tengo a Arteaga y tengo a Norma, y los dos son profesores que a mí en la carrera me abrieron las posibilidades de mi perspectiva con el teatro, y en las dos clases era siempre el qué onda con el mundo, qué onda con los problemas, narco, violencia, todo el tiempo. Entonces yo creo que en las aulas ya hay un acercamiento con los profesores y con nosotros por indagar en cómo vamos a hacer teatro y en pensar mucho en las problemáticas. Que haya profesores todavía, pues bueno, aferradones pues hace 10 siglos, está bueno también, pero sí hay maestros que a mí me parece que ya abren las posibilidades de ver el teatro. Lo que sí es que uno sale de la carrera y entonces se empieza a reducir la oportunidad, ¿no? Uno dice, bueno, yo quiero hacer este teatro, me preocupa porque lo estoy viviendo, porque violencia, porque bla, 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 bla. Y sí, se empiezan a reducir las oportunidades porque entonces todas las solicitudes para empezar a hacer teatro, donde hay dinero o donde hay posibilidad de estar o de empezar a crecer, pues sí, está en estas categorías de un teatro pues capitalista, ¿no? Entonces, creo que la respuesta está en no buscar donde es claro que no está, sino en ese no existe, porque en ese no existe está en nuestra generación. O sea, recién una amiga y yo nos juntamos, vamos a hacer algo, va. Lo primero que nos preguntamos fue, ¿qué no queremos? En ese que no queremos encontramos ahí todo, ¿no? No queremos actores, no queremos libretos hechos, va, no hay falla. ¿Qué más? ¿Qué sí queremos? Bueno, ¿qué sí queremos? Queremos gente de otras áreas, por ejemplo, ¿no? Y ya, ¿cuánta gente en filosofía y letras yo me encuentro? De filosofía, pedagogos, del CELA, por ejemplo, también, están metidos en el teatro, y no directamente porque pues como que el teatro está muy lejano, pues no sé cómo lo ven, pero es lejano, lo ven, les gusta, opinan, critican, pero desde ahí, entonces creo que ahí hay que generar redes, justo empezarnos a juntar con otras áreas, cambia esta perspectiva del mundo, del teatro, y pues ya hay una red que tenemos que empezar a hacerla nosotros y que ya se ha hecho. O sea, no es como que vayamos a encontrar el hilo negro ni nada, pero también creo que si hay una nueva generación puede haber nuevos pensamientos, nuevas maneras de hacerlo.
no creo que estemos ya atados a una tradición y entonces para repetir todo, aunque muchos años ha sido así, sí hay que empezar a buscar nosotros en ese no existe, porque si no, pues así nos vamos a quedar. Y claro, y un ejemplo de las redes es ahora que pasó lo del terremoto, justo la compañera que habló, que se me olvidó tu nombre, pero la conocí, Michelle, no me acuerdo. La conocí en estas asambleas que hubo de filosofía y letras para ver qué vamos a hacer, y ahí estaba la red, o sea, yo no vi, bueno, había profesores involucrados, pero vi a gente del colegio que yo en mi vida le había hablado, del mismo colegio de teatro, y conocí gente y de todas las áreas, y gente de otros lados, no solo UNAM, sino de todos lados. Y ahí estaban las redes, y llegabas a un punto, a Puebla, a Morelos, en el lugar que fuera, y ahí estaba esa red, el interés, la sinceridad y el cómo, o sea, se iba resolviendo. Entonces, hay que ir tejiendo con la pregunta, o sea, creo que lo que nos queda es sí preguntarnos. Ya en el momento en que no haya pregunta ahí, pues ya, ¿no? Anestesiados, como decía otra compañera. Ya. Mientras ustedes estaban hablando, detrás de nosotros había una serie de imágenes. Hay una serie de imágenes que están sucediendo, ¿no? Una tras otra, con datos que afortunadamente tenemos a alguien que los puede hacer la corrección aquí mismo. Y qué más, ¿no? De comprobar qué es esto de la herencia, la tradición, la ruptura, las otras posibilidades que pueden ocurrir en la escena, no nada más en lo teatral, sino en la escena, y esta convivencia, ¿no? Yo, cuando estuve sentada allá, decía, ¿por qué no nos volteamos todos a ver acá y empezamos a hablar de esto, ¿no? ¿Para qué venimos? Para que puedan tener oportunidad de tener esta información en este gran y maravilloso formato que no tienes posibilidad, por lo menos en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, de tenerlo. ¿Por qué no sirve la computadora? Porque en lugar de que la imagen sea blanco y negro, es medio verdosa, medio magenta, ¿no? Y tienen la oportunidad de tener a los maestros aquí, ¿no? Es una facultad, ¿no? Sí, pero bueno, los que estamos aquí como parte de la facultad es el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en una gran proporción. Entonces, yo celebro esta oportunidad, ¿no? Y a lo mejor en una otra vez, en otro tipo de encuentro, sería genial poder estar hablando de esto que está discurriendo detrás de nosotros, ¿no? De alguna manera me conectó con eso que se hablaba en la mañana o ayer, de darle espalda al público. Lo decía ayer Jaime Chabot, ¿no? Lo que pasa es que muchos teatreros lo que han hecho, o hemos hecho tal vez, es darle la espalda al público. Y lo que nosotros ahorita, ¿no? Como los que estamos aquí, se supone que en un cierto lugar de poder, en algunas lecturas, lo único que estamos haciendo es refrendando esta espalda que le damos a la historia que está sucediendo detrás de nosotros. Entonces, yo creo que para eso, una de las razones de que sucede este tipo de encuentro, me parece muy rico, muy cuestionable, no sé, como que pueden abrirse muchas posibilidades a partir del formato mismo, ¿no? Y de esta posibilidad que hay como una posibilidad, ¿no? Y las muchas que puede haber. Entonces, pues muchísimas gracias a Rubén, ¿no? Muchísimas gracias a Rodolfo y muchísimas gracias a ustedes por hacer posible esto. Gobierno de México.